Es un gusto compartir este espacio de reflexión sobre la educación en tiempos de pandemia. Agradecerle esta amable invitación que me hacen y poder plantear que mi reflexión iría desde el ejercicio de tomar el título de manera contraria, es decir, la pandemia en tiempos de qué educación. Y eso nos lleva a repensarnos desde una perspectiva que permite ver esta pandemia que oculta y que devela. La pandemia, al igual que en su momento el proceso de cese armado que se dio en Colombia, permitió develar las injusticias que había, permitió silenciar los fusiles, pero también dejó expresar esas injusticias que se daban a través de la corrupción. Y de esa misma manera, esta pandemia ha permitido ocultar esas movilizaciones o apaciguar esas movilizaciones que se venían dando a nivel regional y nacional, que expresaban la inconformidad frente a las medidas que se estaban tomando. Pero también permitió, esta pandemia ha permitido generar políticas y directrices del gobierno que atentan precisamente contra lo que se estaba marchando, frente a lo que se estaba movilizando. De otro lado, esta pandemia también ha permitido, en cuanto a la educación, develar el tipo de educación que nosotros teníamos, una educación que sigue siendo funcional a pesar de los ingentes esfuerzos que se han y se vienen desarrollando en territorios como el departamento del Cauca, donde se expresan múltiples manifestaciones de otras pedagogías que buscan desde sus territorios aportar a la transformación de las personas y de la sociedad. Igualmente, esta pandemia nos permite hacer una reflexión sobre cuál es la intención de lo virtual. ¿A qué le llamamos cuando lo llamamos educación virtual o hablamos mejor de educación a distancia? Porque hay elementos dentro del proceso educativo que se pueden asumir desde lo virtual en el sentido de la formación, pero habría que pensar, por ejemplo, desde la formación de licenciados, que es en el campo en el cual me muevo. Hay momentos que son importantes y que son, digámoslo de esta manera, que son imprescindibles de la presencialidad de nosotros, de nuestros estudiantes, con los estudiantes de los colegios e instituciones donde van a hacer la práctica. Son presencialidades que no se pueden reemplazar con la virtualidad. Se requiere ese contacto directo entre las diferentes personas que interactúan en este proceso. Entonces habría que pensar precisamente ese ejercicio de la virtualidad que se puede reconfigurar en contextos como el departamento del Cauca, donde las posibilidades de conectividad son muy bajas. Quiero cerrar con 4 autores. Uno es pensar como cuál sería el reto y cuáles serían las apuestas desde las cuales nosotros podemos tener sustentos. Uno, y a propósito de ese proceso intercultural, sería pensar en autores europeos como Foucault y el mismo Boaventura de Sousa. Foucault con su planteamiento de las heterotopías como los lugares otros, donde podemos desarrollar esas prácticas. Boaventura de Sousa con sus epistemologías del sur, en ese reconocimiento de esos saberes que se construyen desde el sur y desde otras latitudes. Retomar también a Paulo Freire desde cuando plantea que somos seres inacabados, en el sentido de que podemos aprender de estas posibilidades que da la virtualidad, y también el mismo Freire plantea que somos seres condicionados pero no determinados. Es decir, esta situación de pandemia y las políticas nos condicionan, pero nosotros tenemos los saberes, la autonomía para determinarnos como sujetos constructores también
de historia. También citar a las comunidades indígenas que desde su propuesta del buen vivir nos están llamando a una relación diferente con la madre naturaleza, una relación más equilibrada y de más sensibilidad con la naturaleza, que realmente nos permita otro tipo de relaciones. Por último, agradecer este espacio para encontrarnos desde la cercanía de los afectos, desde la distancia de esta comunicación, pero la cercanía de los afectos y la cercanía de las prácticas, de los discursos, de todo eso que nos mueve en lo que Silvia Rivera Cusicanqui plantea como la descolonización. Muchas gracias.